Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando. Gracias por otra oportunidad de entrar a sus hogares en A Través de la Niebla. Gracias a las personas que colaboran con nosotros dándole like a nuestras publicaciones, que comparten el contenido. Poco a poco ya tenemos un público fijo, leal, que nos escucha cada semana. Eso se agradece, y para los que van llegando, bueno, ya se irán dando cuenta de qué lado más que la iguana y de qué temas platicamos cada semana con estos señores que están en pantalla. Señor Raúl Lara, bienvenido. Raúl, ¿cómo están? Raúl Mario, Lara Jr. Lara Jr. Sí, hoy tienes que especificar bien. Sí, Mario Crespo. Buenas tardes, buenas noches, gracias por seguirnos en una emisión más. Y quiero dar la bienvenida a una persona a la que le tengo mucho respeto y algún día espero poder en público platicarles esta anécdota. ¿Sí? Tengo una gran deuda de agradecimiento, el maestro José Raúl Lara Berman. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas tardes, José Luis, Raúl, Mario, gusto de estar con ustedes. El tema del que vamos a hablar hoy es la masonería, ¿sí? Ya platicaremos un poco más con el maestro Raúl Lara, que es el experto en el tema, sobre esto, pero vamos a dar una introducción como lo hacemos en cada programa, y ya más adelante el maestro nos corregirá y nos dirá que sí y que no. Bueno, Está fallando tu audio. ¿Se corta? Ahí ya. Ahí ya. Que no lo digo yo, lo dice la página oficial de catholic.net. La masonería es una pseudo religión paralela e incompatible con el cristianismo. Sus elementos religiosos incluyen templos, altares. Se va tu audio, Porras. Otra vez no te escuchas, Porras. Aquí quiero aclarar que Porras está diciendo muchas groserías y está hablando en contra de la iglesia y por eso lo están censurando. Es Dios. ¿Así mejor? Jugando, ¿Así me escucho mejor? ¿Así me escucho mejor? Sí. Bueno, sí. Entonces, esta página de catholic.net nos dice que la masonería se funda en 1717, ¿sí? Que se lleva a cabo en Londres, pero además hay otra versión bien interesante de forosdelavirgen.org, que está basado en Foros de la Virgen María, donde nos dice que la fecha de fundación oficial de la masonería es el 24 de junio del año 44 después de Cristo, y que el nombre original fue la Fuerza Misteriosa, que 9 miembros fundadores se juntaron para fundar esta organización que necesitaba combatir a la fuerza misteriosa que motivaba a los seguidores del impostor Jesús. Y entonces, bueno, pues ellos se pusieron la fuerza misteriosa, y es hasta 1717 cuando cambian su nombre. Es más, este foro de la Virgen María nos dice, ¿no?, que los 33 grados del rito escocés es una forma de burla a los 33 años que Jesucristo vivió en la tierra, ¿no? Que además, uno de los miembros que en 1717 fundaron esta masonería, lleva el nombre de Leví, porque es descendiente de la tribu de sacerdotes Leví, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nos dice la Iglesia Católica a grandes rasgos sobre la fundación de la masonería. Y bueno, pues, ¿qué tan? A mí me parece esta historia, le comentaba a Raúl Jr. hace unos minutos, muy de la Inquisición, muy de la época medieval, ¿no? Es una historia que parece que se ha quedado. Originalmente, entendemos que históricamente hay dos versiones, ¿no? La versión histórica que hace derivar a la masonería de los grandes maestros constructores de catedrales, que empiezan a reunir estas logias para darles una educación moral a los compañeros trabajadores
de la construcción, por un lado. Y por otro lado, la propia masonería tiene su historia simbólica, leyenda para algunos, que está remontado a la construcción del templo de Salomón y con el gran maestro Hiram Aviv. Pero bueno, maestro Raúl Lara, ¿qué nos puede decir de estas historias y versiones que acabamos de comentar? Realmente son risibles porque es prácticamente imposible una situación de esa naturaleza. Se supone que la masonería inició allá en Egipto con el rey de Tiro, pero no podemos considerar que sea algo muy sólido de fundamentar. De allí podría haber pasado a Israel a construir el templo de Salomón, pero pues tampoco es sustentable ese aspecto. Permanecer como grupo constructor muy sólido, muy unificado, de Egipto a Israel y de Israel hasta 1717 que se creó la masonería oficialmente, es muy objetable. Realmente no es real una situación de esa naturaleza. Dentro del ritual masónico se manejan esas situaciones, pero como parte del ritual. Pero realmente no es considerable ese sustento. El hecho de que sí se hayan creado en 1717, el 24 de junio, es lo más real y lo que se maneja dentro del ámbito masónico normal. Ahora bien, la intención, ¿cuál es la intención propiamente? Porque ha sido a través de los años sumamente vilipendiada, ha sido sumamente llenada de mitos en los cuales van desde el satanismo. Yo me acuerdo todavía hace unos 30 años atrás, acá en la ciudad de Puebla, sobre la 11 Poniente, se podían ver pintas, ¿no? Se podían ver pintas allá afuera de la 11 Poniente, que es donde está una de las logias, y cosas como que aquí comen niños, ¿no? Todavía me tocó llegar a encontrar una de esas pintas en la entrada de la 11, ¿no? No, pues sí. Digo, es que a ese nivel se ha llegado, ¿no? Porque no hay una claridad en cuál es la intención tal cual de la masonería. Bueno, en cuanto al hecho de que el clero, al ver afectados sus intereses de sometimiento al pueblo, vamos a decir que los masones nos oponemos rotundamente a ese tipo de situaciones. En los programas que he estado viendo con ustedes, son virulentos en contra del clero. Todos algunos programas que han hecho y los felicito en ese aspecto. Pero realmente el hecho de que la iglesia ataque a la masonería es por el hecho de que, francamente, estamos totalmente en contra del sometimiento en todos los órdenes por parte del ámbito eclesiástico. El hecho de que comamos niños, pues es una forma de restar imagen al ambiente de estudio y respeto que tenemos nosotros a todas las entidades eclesiásticas, no solamente la católica romana, sino a todas. Entonces, el hecho de que estamos quitándole, mejor dicho, manejando la, ¿cómo les diré? Que estamos manejando darle al pueblo elementos para que crezcan profesionalmente, socialmente, pues eso le quita imagen a la iglesia, porque la única que supuestamente debe apoyar y darle al pueblo, pues es la iglesia, y no es cierto. ¿Sí? Hay grupos masónicos en el país dedicados plenamente a apoyar a la gente más necesitada. Entonces eso le resta elementos
a la iglesia, ¿por qué un grupo que de alguna manera ellos consideran satánico y que es totalmente falso, hace la misma labor que la iglesia? No es lógico. Entonces, eso afecta la imagen de la iglesia y también afecta, lo favorece, mejor dicho, la imagen de la masonería. Maestro, ¿y con qué intención se fundó? Porque eso es lo que a veces no queda claro. ¿Con qué intención se funda la masonería? Bueno, miren, francamente, cuando se crea, allá en 1717, en junio, el 24 de junio, la Gran Logia de Londres, ya se supone que había logias dispersas en algunos lugares de Inglaterra, pero eran básicamente lugares donde se reunían los constructores, y había dentro del ámbito, como ahorita, hay albañiles, aprendices completamente que entran nomás a carrear bultos de cemento, a palear arena y listo. Y obviamente tienen que ir creciendo conforme avanzan en la construcción de alguna iglesia. Básicamente en aquella época eran la construcción de iglesias lo que más tenía impacto. Entonces, claro que para poder admitir a gente para la construcción de estas catedrales, pues se requería cierto conocimiento. Y entonces tenemos a los aprendices, que son los que no saben nada y que están empezando a palear arena, vamos a decirlo así. Luego están los compañeros, que son los que ya hacen una labor un poquito más de organización, y están los maestros, que son equivalentes a los arquitectos, los que diseñan, organizan, reparten labores, y básicamente esa fue la situación de la organización interna de las logias de constructores. O sea, masón en francés es casa o construcción, y entonces de ahí viene todo, de ahí se deriva prácticamente todo el hecho de la masonería. Y claro, conforme en el tiempo empiezan a avanzar, empiezan a vamos a decirlo así, a intervenir gente que nada tiene que ver con la construcción. Algunos nobles, algunos influyentes de alguna manera, gentes que están dentro del ámbito político, medieval, claro, y poco a poco se empiezan a inmiscuir en situaciones que nada tienen que ver con la construcción. Claro que el hecho de que tenían las logias que darles elementos de crecimiento social a sus integrantes, pues necesitaban otro tipo de gente, no solamente específicamente orientadas a la construcción, sino gente que le diera otro tipo de soporte emocional a los aprendices, compañeros y maestros. Entonces, esa fue la causa por la cual, al final de cuentas, se tuvo una organización mucho más amplia, y en un momento dado pues ya dejó de ser un grupo de constructores, sino más pasó a ser un grupo de entes orientados a crecer socialmente, políticamente, profesionalmente, en todos los ámbitos. Perfecto, Mario, ¿alguna pregunta? Básicamente me llama la atención el tema de las fechas. Ya sabes que yo estoy muy enfocado más en la historia. Porque, por ejemplo, en los estatutos de Bolonia, de los maestros canteros de Bolonia, está escrito y firmado en 1248. Yo ahí es en donde rastreo los orígenes de los masones, en el sentido que son los primeros gremios que se conjuntan, como dice el maestro Raúl,
para poner reglas de vida, toda la parte jurisdiccional. Entonces, porque de 1248 a 1700 y algo que mencionó, digo, estamos hablando de más de 500 años o sobre 500 años. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir, y esto es algo que no hemos aclarado. Yo también considero, y creo que esto fue lo que no hemos logrado explicar. En 1248, ¿estoy bien? Sí. Es cierto, están estas uniones, pero es lo que se conoce como masonería operativa. Sí. O sea, realmente son constructores. En 1717... Muchos carpinteros, básicamente, no tanto albañiles todavía en la época, eran más carpinteros. En 1717 ya empieza lo que es la masonería especulativa. Uh-huh. O sea que realmente ya no tiene nada que ver con el gremio. ¿Estoy en lo correcto? Así es, prácticamente fue cuando ya los albañiles comenzaron a manejar la cantera para la construcción de catedrales. Obviamente, en 1717 ya los maestros constructores ya pasaron a construir iglesias góticas, que son básicamente elementos que tienen paredes mucho más delgadas y que permiten la construcción de grandes ventanales. Y antiguamente, pues la construcción de una catedral era de paredes muy, muy gruesas, eran cuartos sólidos, muy cerrados, y ya a principios de 1700 ya empiezan a cambiar las formas de construcción de catedrales. Entonces, de allí deriva el hecho de que en 1717 se reúnen 4 agrupaciones o logias de constructores para formar la Gran Logia de Londres. Y entonces es cuando de alguna manera empiezan a inmiscuirse gentes que nada tienen que ver con la construcción, pero que son necesarios para el manejo interno de las agrupaciones de constructores. Ahora bien, todos los ámbitos. Si alguien quiere profundizar en el tema de las construcciones de iglesias, alguien que maneja de manera novelesca el tema es Ken Follett. Ahí les puse el nombre del libro, se llama Los Pilares de la Tierra. De hecho, poco sabemos que realmente es una trilogía, ¿sí? El más famoso es Los Pilares de la Tierra, que habla precisamente de lo que platicaba el maestro, de este cambio de el estilo clásico de hacer iglesias al estilo gótico, que es cierto, tiene una mayor dificultad porque las paredes son más delgadas, porque hay muchos vitrales, porque son más altas, mucho más altas. Y bueno, Ken Follett maneja de manera preciosa esta historia en esta trilogía. Algo que a mí me gustaría que nos comentara, maestro, ¿por qué tanta simbología? Porque yo creo que lo que espanta a mucha gente que no conoce la masonería son estos términos como ritos, como logias, como todos los simbolismos, porque si usted entra a internet y ve imágenes, ¿sí?, que tengan que ver con masonería, hay mucha gente vestida rara, hay mucha parafernalia, la propia logia está llena de símbolos, de pinturas. ¿Por qué toda esta parafernalia alrededor de la masonería? Perdón, ¿puedo ampliar la pregunta para hacerla y entrar como en orden? Adelante, por favor. Por ejemplo, el símbolo de los masones, el escudo, por así decirlo, el compás y la escuadra, semiológicamente, tienen preceptos muy específicos tanto para la parte religiosa como para la parte pagana, por así decirlo. El compás significando toda la parte espiritual y la escuadra al ser recta, cuadrada, pero ojo, el compás de los masones está abierto a 45 grados cuando la escuadra está a 90. Entonces ahí se complementan de algún modo
Entonces, creo que es el primero que pudiéramos pedirle al maestro que nos explicara el sello, digamos, de los masones y después ir profundizando un poco más en todo lo que nos acabas de pedir, Porras. Sí, mira, realmente en la escuadra se maneja literalmente todo lo físico, lo sólido, lo que es medible, y el compás tiende más a ser a medirlo en el ámbito espiritual, aunque obviamente la simbología en la que estamos inmersos los masones nos lleva de alguna manera a esconder las situaciones que son necesarias esconder, porque la sabiduría oculta no es para todos. Hay una obra maravillosa, no sé si la haya visto, de William Blake, que presenta al gran arquitecto extendiendo su mano hacia la tierra. Precisamente su mano es un compás. En este momento estamos viendo en pantalla el escudo al que se refiere precisamente Mario Crespo y el maestro, que es eso, ¿no? La escuadra, por lo que entendí, hace referencia a la Tierra, ¿sí? A todo lo material, al mundo material. Y bueno, yo tomo un poquito esta imagen que les voy a presentar en este momento, para que, digo, si no puede explicarnos más allá, simplemente considerar que la visión de William Blake tal vez no esté tan alejada de lo que la masonería quiere decir con esta ilustración. Ahí va. Ahí podemos ver esta imagen de William Blake, que es el gran arquitecto, y precisamente la mano con la que crea o con la que baja la luz es la mano que proyecta un compás. ¿Es así, maestro? Así es, exactamente. De alguna manera el compás nos permite acceder a lugares que de alguna manera no son tan sólidos, tan tocables, y que le dan al individuo muchos elementos de desarrollo interno y espiritual. Y eso, algo que realmente la iglesia, queramos o no, no lo da. ¿Y la G, maestro? ¿Por qué la G? La G... No te puede decir, o ya okay, tendrías que desaparecer del mundo, güey. Perdón. No, pero bueno, sigamos explicando por qué tanta parafernalia, por qué tantos ritos, por qué tantos símbolos en la masonería. Mira, el símbolo de alguna manera trata de ocultar en lo visible lo que no puede ser manejable abiertamente, porque hay muchas cosas que le permiten al individuo crecer socialmente, profesionalmente, usando símbolos muy antiguos y muy actuales. Entonces, el hecho de que los masones estemos inmersos en el desarrollo del aprendizaje de los símbolos nos lleva a entender mejor nuestro entorno social, profesional, económico, de todo tipo. Entonces, el símbolo es fundamental para el desarrollo en todos los órdenes de los masones, por lo cual su estudio es fundamental
todos los masones estamos orientados, obligados a estudiar el simbolismo. Es parte básica del desarrollo del masón. Mario, te veo, bueno, estamos viendo en pantalla a 3 masones, ¿sí? Con sus arreos, ¿sí? Esta es una página de internet, ¿no? Es una página de internet, entonces eso es a lo que nos referimos a veces con esta cuestión de la parafernalia, de todo lo que está alrededor de la masonería. ¿Algo quiere decir, Mario? Pues es No, que- mira, el hecho de que utilicemos trajes específicos, atuendos específicos, nos permite, en primera instancia, ubicarnos dentro de la logia. Eso es básicamente para el desarrollo ritual de la logia. No podemos andar en la calle mostrando la situación, en primera instancia porque la masonería debe ser discreta. No es una sociedad oculta, ni mucho menos. Es una sociedad discreta en la que debemos tener cuidado con lo que hacemos, decimos, proponemos, porque de una o de otra manera afectamos definitivamente nuestro entorno. Entonces debemos ser cautos a la hora de platicar, de proponer, para no afectar en forma pues diferente, que puede ser peligrosa, una propuesta pues que pudiera salirse de los cánones que marca la sociedad normal. Entonces, la masonería tiene que ser discreta, y toda la parafernalia es exclusivamente para el ritual masónico. Ahora Pero bien, acá, bueno, siento yo que la masonería ya es una de las sociedades secretas más conocidas y públicas que puedan existir, ¿no? O se le dice sociedad secreta ya nomás por, pues a lo mejor por chingar, ¿no? Pero, por ejemplo, allá en San Luis, si vas pasando por la Plaza de Armas, está y tiene el escudo, es pero enorme, así, tamaño enorme. caguama. O sea, si no lo ves es porque de veras o estás ciego o porque te vale madre todo lo que te rodea. Está justo enfrente del principal museo. Sí, o sea, está así tal cual, ¿no? La logia que dices tú de ahí en Puebla, en la 11 de Poniente, esa sí es más, Discreta. sí está un poquito más pequeño, o sea, ese sí lo tienes que estar, o sea, como que decir, mira, aquí es y pues, arribita está el escudo y sí es cierto. Y, por ejemplo, a mí me da mucha risa la sátira que hicieron en Los Simpsons de los masones con los magios, porque hacen un retrato muy, vamos a decirle, muy general, pero también como que para incitar a la gente de o tener más curiosidad o tenerle más miedo, ¿no? Porque ponen algo así como que son los que hasta hay un extraterrestre ahí brindando con ellos y todos los poderosos y así, ¿no? Que no fueron los primeros, ¿eh? No, Recordemos los que picapiedras eran los picapiedra. Sí, que era su logia de los búfalos mojados. De los búfalos mojados, así es. Sí, pero pues estos eran que todo el tiempo andaban pedos y jugar boliche, ¿no? Era lo que hacían los picapiedras, y en los Simpsons igual, también lo ponen como que nomás se juntan para ponerse a tomar y ya, ¿no? Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si también tomamos este libro de este gran autor hiper reconocido y gracias a Dios por su existencia, Dan Brown, del símbolo perdido, que pues como ya sabemos que se la pasa queriendo inventar el agua tibia y pone muchas cosas que según para él nadie conoce más que él y nos las está revelando, pone también esta parte de la masonería a un cierto punto, vamos a llamarle pues ridículo, ¿no? O sea, hay tantas cosas, como está diciendo acá mi papá, hay muchos símbolos que
están a la vista de todos, pero que si no los quieres ver o no te interesa ver, pues también no te los van a estar contando todo el mundo, ¿no? No te van a decir, es que mira, el compás significa esto. Ahorita Mario nos decía, bueno, yo he investigado, he visto que está a tantos grados, etcétera, etcétera, y él sí tiene esa curiosidad por saber, ¿no? Pero mucha gente nada más lo ve y ese símbolo es del diablo y ahí comen niños, ¿no? Entonces, es lo que me llama mucho la atención, que es una logia que está tan pública, que es, vamos a decirlo, de las sociedades, podemos decirlas ocultistas hasta cierto punto, la más famosa y la más conocida, y es a la que la gente le tiene más miedo, ¿no? O sea, haciendo que hasta uno de nuestros presidentes públicamente, incluso hasta de los más famosos, era un gran maestro masón, que incluso hasta el rito se llama el rito mexicano por él, ¿no? Y siendo aún así un personaje tan popular en México, masón, de todos modos le pesa más a la gente la iglesia, y puede satanizar más todo lo que hizo del haberle quitado el poder, en vez de darse cuenta o de intentar descubrir esas enseñanzas, ¿no? Es la logia de San Luis. Ahí está la logia San Luis Potosí, que es impactante realmente a los que hemos visitado la ciudad. Sí. Ver el tamaño y lo nada discreta que es, porque realmente no es nada discreta. Sí, está a la vista de todos, está justo enfrente de la Plaza de Armas, el lugar turístico, y sí, así de grande. En la noche hasta tiene luces neón y prenden y apagan, así como la de los tamales, güey, que está así con su flechita, así igual ahí, ¿no? Así que dice, aquí hay masones. Sí, pero bueno, así, o sea, se pierde todo el secretismo, ¿no? Casi una gran mano señalando, un gran dedo señalando hacia dónde, ¿no? Pero bien, ¿cuál sería la finalidad entonces de ingresar a la masonería, maestro? Bueno, básicamente la masonería prepara al individuo para enfrentarse a los retos sociales, básicamente, que se requieren para que el individuo pueda afectar su entorno social y profesional. O sea, la preparación que se hace en cada logia de cada masón es precisamente con esta finalidad, de que pueda influir, afectar a todos aquellos y el área sobre todo donde está inmerso. De eso se trata. Lo preparan en cuanto a que sepa defender un punto de vista, que sepa hablar correctamente al defender ese punto de vista, consolidarse como un elemento de apoyo de su entorno profesional y social. Básicamente esa es la función de la masonería actual, la preparación de todos sus elementos para que puedan pues afectar y sacar el mayor provecho en beneficio de todos los que le rodean. Bueno, pues ahí vemos a don Benito Juárez García. Sí. Don Benito Juárez. Nos van a cerrar el canal, güey. Las imágenes son públicas, digo, no las estoy sacando de mi biblioteca personal. No, por lo que dije de Bomberito Juárez. De Bomberito Juárez. Ya ves lo que le pasó a Loco Valdés. Bueno, sí. Este es uno de los... Mande. No, digo, algo que me llama la atención, entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando de que es el crecer en el entorno. Llega a pasar que, por ejemplo, casi siempre la gente, o las logias, más que nada, más bien, eso es lo que quiero decir, son, por ejemplo, logias que son mayormente médicos, logias que son mayormente abogados, logias que son mayormente profesores, porque es el entorno en el que se van desenvolviendo ciertos integrantes y son los que los van jalando, ¿no? O de plano están creadas para que aquí va a entrar puro médico y si no eres médico, pues búscale a la de allá, ¿no? O es entre el que sea, pero casi siempre coincide que son del mismo ramo de profesional,
porque es con la gente que te vas desenvolviendo y los vas invitando, ¿no? Básicamente, las logias se conforman por afinidades. Hay logias que son mayormente de profesores, y como dice Raúl, otras que son de médicos, de abogados, etcétera. Pero realmente una logia recibe cualquier tipo de gente, sin afectar, sin distinguir qué tipo de gente es en cuanto a la profesión que tiene. Puede no tener absolutamente ningún tipo de profesión. No afecta, simplemente es la actitud del individuo ante su entorno. ¿Qué quiero yo para mí? ¿Quién me lo puede dar? ¿Quién me ofrece la masonería? Y al platicar con gente, oye, yo quiero ser masón, o quiero ver qué es la masonería porque quiero entrar. Entonces, primero, pues se platica con él, su amigo lo sondea para ver cómo está la situación, qué realmente quiere, porque hay muchos vivales que consideran que la masonería es un punto de apoyo político. Mucha gente lo toma de esa manera, pero Digo no es que cierto. recordemos que, no sé si usted lo considere así, pero uno de los peores momentos de la masonería en México se da tal vez en los 80s, cuando, 80s, 90s tal vez, cuando se decía que en el PRI de la Ciudad de México, primero te inscribían, te hacían firmar, darte de alta en el PRI, y luego te pasaban a la iniciación, porque habían formado una mafia dentro de la propia masonería, dentro del PRI nacional, ¿no? Y que ya, por ejemplo, en aquel momento, llegar al grado 33, que es el grado más, el más alto, ¿sí? Dentro del ritual mexicano, que es un ritual inspirado en el rito escocés, pues ya se podía comprar, o era el que podía asegurarte el éxito político en este país. Realmente no podemos considerar eso, francamente no. Pero sí mucha gente entró pensando, o entraba pensando que entrando a la masonería tenía asegurado su futuro político. Y no es cierto, no es cierto. Claro, conoces a mucha gente de todo tipo, con el que se pueden hacer pues contactos personales como se hacen en cualquier lado. Pero así que hubiera lo que acabas de mencionar es totalmente falso. No es posible que la masonería se preste a una situación tan ruin y tan baja de esa naturaleza. Tenemos ahí una imagen de don Porfirio Díaz Mori, ¿sí? Que no sé si sea cierto, hace tiempo no me acuerdo dónde leí que la guerra de Revolución Mexicana, por lo menos el inicio, no se prolongó tanto la bronca para sacar a don Porfirio del país, porque tanto Madero como él pactaron dentro de una logia, y eso impidió que el país se desangrara en el proceso para sacar a Porfirio Díaz y él aceptara renunciar. ¿Qué hay de cierto de esto, maestro? Eso sí es mucho más factible. Los masones nos interesa mucho el ámbito social. Entonces, todos los masones cuidan la figura del mexicano, lo que hace por cada quien en su trinchera, por su familia, por su entorno social, profesional, por su pueblo, por su país. Entonces, sí es conveniente en las altas esferas, cuando se encuentran elementos masónicos que pueden marcar la diferencia total y absoluta del derrotero del país, se tiene que llegar a ese acuerdo. Posiblemente ya en la actualidad ya la masonería está, digamos, de alguna manera un poco demeritada. A lo mejor no hay tanto efecto, porque ya son otros factores que influyen para una situación de esa naturaleza. Pero cuando
que encuentran elementos masones en las altas esferas, se tiene que llegar a considerar el beneficio del país. Bueno, ahí tenemos una imagen de dos personalidades totalmente distintas. Por un lado, Lázaro Cárdenas, y por otro lado, creo que es el Piporro. Sí, creo que es el Piporro. Sí. Sí. Para hablar de esto, ¿no? Que cualquier persona puede tener acceso, ¿no? Simplemente con que presente este interés, ¿no? Este interés en el bienestar social, y que sea una persona, pues, de buenas costumbres, básicamente. Ahora bien, maestro, hay un chorro de mitos y hay un chorro de cosas que yo creo que al público le gustaría que usted nos ayudara a dilucidar. Desde el interés del control mundial por parte de la masonería y de su principal rama, los Illuminati, ¿no? Porque es parte de los mitos, ¿no? Hasta creo que ha quedado claro, ¿no? Que la iglesia ha luchado con tanto ahínco contra la masonería, porque sí ha habido una institución que a través de los siglos se ha dedicado a luchar contra el abuso, más que nada contra el abuso de la iglesia sobre algunos de sus feligreses, pues ha sido precisamente la masonería, y simplemente a través de educarlos, ¿no? De traerles esa instrucción que hace posible cuestionarse algunas cosas y evitar que sea fácil el yugo. Pero, ¿qué hay de estas historias de control mundial, maestro? Mira, obviamente que la masonería está inmersa en el desarrollo de cada individuo dentro de la masonería para que influya positivamente en su entorno. Y obviamente hay un grupo muy, muy poderoso dentro de la masonería y que pues sí tiene pues mucho poder económico y que posiblemente pudiera orientar algunos aspectos al control de algún país o incluso de algún continente, pero más que nada la masonería está orientada al desarrollo social, profesional y político del entorno social de cada uno de los elementos que conforman la masonería. Por lo tanto, no podemos considerar de ninguna manera que la masonería esté orientada al tratar de obtener el control planetario. Vamos a decir, esos son otro tipo de intereses que no es conveniente manejar aquí, y obviamente entendiendo esa situación, pues podemos considerar que el hecho de que cada masón hace lo mejor posible en su punto de referencia, en su trinchera. Ahí estamos viendo algunos masones famosos, Beethoven, John Wayne. No sé si el de en medio ahí me podías ayudar, Mario, es Ford. Sí, es Henry Ford. Sí. Henry Ford. Tenemos a Lindbergh. Qué trágico lo que pasó. Bueno, habría que hablar un día de la historia de Lindbergh, fíjate. ¿El robo de su hijo? Sí, el secuestro de su hijo, porque se presta para muchas historias e interpretaciones. Y al otro, creo que es Pierre Curie, no estoy muy seguro, pero parece Pierre Curie. Es parte de los masones famosos, ¿no? Parte de los hombres que han pertenecido a esta agrupación de diversos intereses. Que acá la pregunta o la duda que podríamos tener los que estamos en este programa, viendo este programa, es gracias a sus aprendizajes en la masonería que alcanzaron cierto renombre, o sabemos que fueron masones simplemente porque ellos ya tenían este renombre, ¿no? Que es parte de la duda, parte de dejar. Aunque algo bien importante es este hombre, George Washington. George Washington y todo lo que está alrededor de la fundación de Estados Unidos sí está fuertemente vinculado a la masonería. De hecho, el dólar y otros elementos sí contienen cierta simbología. ¿Estamos de acuerdo con eso, maestro? Así es.
George Washington y su grupo de masones crearon una nación en base al aspecto masónico netamente. O sea, ahí se ve muy claro que el grupo masónico favoreció la creación primero de una nación y estableció las bases del desarrollo económico, político y social. O sea, esa es realmente la función de la masonería. Y el aspecto jurídico, maestro, porque queda claro que muchas reglas jurídicas de aplicación civil distan mucho de, por ejemplo, el derecho romano, que obviamente en gran parte del derecho romano se aplicó en las leyes, en la fundación de los Estados Unidos, pero también se ve una clara, muy notable influencia del pensamiento jurídico de parte de los masones. Así es. No debemos olvidar que la masonería, su función básica es el desarrollo social, económico y político de la nación. Eso es hacia donde está orientada la masonería. Hay fuerzas que se oponen rotundamente a esa situación. El hecho de que quieran controlar un grupo, un pueblo, una nación, pues obviamente la masonería se opone rotundamente a una situación de esa naturaleza. Por lo tanto, en el caso de Estados Unidos, podemos ver absolutamente la fuerza de la masonería para la consolidación, primero creación y luego la consolidación de una nación muy fuerte y muy poderosa. Entonces, por lo que veo yo aquí también, o parte del por qué la iglesia, y llamémosle iglesia en general, no vamos a meternos en una denominación en específico, es que la iglesia intenta tener controlado al ser humano o a la persona por medio del sentimiento o del complejo de culpa y decirle, no debes de pensar más de lo que yo te digo o estás mal, y es la otra o el otro lado de la balanza, que es con la masonería, que te están diciendo, bueno, puedes tú pensar por ti, el conocimiento aquí está, se te está entregando, y ya depende de ti qué tan libre o qué tan prisionero quieras seguir siendo, ¿no? O sea, siento yo que por eso está esa lucha entre, que le está la iglesia todo el tiempo intentando hacer creerle a la gente que son cosas del diablo y que te van a llevar a la perdición eterna, porque es lo opuesto, ¿no? A lo que te están haciendo. Puedes ser libre, pero yo te quiero tener aquí esclavo, ¿no? Entonces, siento yo que por ahí va. Sí, realmente esa es la situación. El sometimiento que el clero, como se llame, de cualquier parte del planeta, clero es sometimiento. Entonces, un grupo de apertura total y absoluta es la masonería. Y como decían hace rato, es el grupo más conocido a nivel mundial. No es secreto, obviamente, pero tendemos a ser discretos, ¿sí? Pero la función de la masonería es no permitir que el clero, como tal, someta al pueblo. De eso se trata. Pero también, ¿por qué no permiten entonces que entren todos los que quieran? Y si hay un filtro muy, pues vamos a decirle, riguroso en cuanto a quién sí entra y quién no. Si lo que están diciendo es, ok, yo te puedo dar la clave o las herramientas para que seas una mejor persona, para que mejores tu entorno, que los que están a tu alrededor se sientan bien a tu lado y crezcan todos juntos, ¿por qué no decir, bueno, vénganse todos los que quieran y al contrario, si hay ciertos filtros, ciertas cosas y decirles, no, pues aquí no puedes entrar, y como es una iglesia, ¿no? Que tiene siempre sus puertas abiertas y que todo aquel que quiera ir a regalarle su dinero al que está ahí oficiando la misa,
o el servicio, pues es bienvenido, ¿no? Bueno, básicamente el problema está en que hay muchos oportunistas, una enorme cantidad de oportunistas y además infiltrados que mandan el clero a ver y a conocer a los integrantes de una logia determinada, ¿sí? Aunque a final de cuentas la masonería en general va siempre a apoyar el desarrollo en todos los órdenes del entorno social. Por lo tanto, el hecho de que tengamos un filtro preciso es evitar que entren oportunistas que van solamente a transar de alguna manera a algún masón para poderse ubicar políticamente donde él quiere estar. Entonces, primero se platica con uno, luego con dos, y luego con un grupo más amplio. O sea, no es tan sencillo entrar a la masonería, ¿sí? El filtro tiene que ser preciso y evitar de alguna manera infiltraciones de todo tipo de gentes. Hemos tenido situaciones en las que ya después de la iniciación tenemos que decirle al postulante, ¿sabes qué? Al final de cuentas no, porque nos damos cuenta de que hay algo raro en esa intromisión que está tratando de hacer a la masonería. Por eso es que es tan riguroso el filtro para pertenecer a esta organización, aunque no hay, dijéramos, aquí más entra que tenga tanta lana. No, puede entrar cualquiera, siempre y cuando los abocados, los que orientan la entrada de la gente, hagan su revisión precisa de la gente que está tratando de entrar a la masonería. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Les dejo ahí como dato el libro El Templo del Rey Salomón, año 1989, autor Christian Jack. De hecho, muchos de los libros de Christian Jack están basados e inspirados en la masonería. Toca el tema desde una manera un poco de leyenda, ¿no? Se va más al aspecto de la leyenda de la masonería, pero bueno, es un egiptólogo con mucho conocimiento de la historia de Egipto, de la historia de la masonería. Es un gran escritor, sus libros son realmente muy bien redactados, apasionantes, te atrapan. Pues para los que quieran profundizar en cualquiera de los dos temas que platicamos hoy, ya sea las catedrales, ¿no? O la masonería y todo esto que es arquitectura, dejamos a Ken Follett y a Christian Jack como recomendaciones. Mario, comentario final. Pues mira, como bien se dijo, originalmente la masonería la entendemos como una secta secreta, vamos. Pero también como ha aclarado el profesor Raúl, es más bien que son muy discretos. Sin embargo, yo no sé qué tan grado de cerramiento, por ponerle un calificativo rápido, porque por ejemplo otras sectas como los Bone and Skull, esos sí son totalmente herméticos, de eso sí prácticamente no se sabe nada. Sin embargo, como nos comentaba ahorita el profesor, si bien es difícil entrar, pero no es imposible. Si yo me acercara a lo mejor con algún grupo o alguna logia y tocara la puerta y después de un largo escrutinio yo pudiera ingresar. Yo creo que es falta de información el que se sigue considerando una secta secreta, pero pues ahora sí que de quién es la culpa, ¿no? Entonces, de los que no la buscan o de los que no proporcionan la información. Entonces, yo creo que sí han sabido influir, es una secta muy influyente, que a lo largo de la historia ha sido muy influyente. Desconozco totalmente el papel que en la sociedad, al menos en la mexicana, en la sociedad, el papel que desarrollan o que juegan o la influencia que tengan en la sociedad mexicana, ¿no? Por no irnos a otros países, que ciertamente hay una tradición masónica más arraigada. Ciertamente yo nunca he creído que los masones sean... ¿Come niños? ¿Mandé? ¿Come niños?
come niños, ni que sean terroristas, ni que sean agiotistas, ni que sean todo aquello que llegaron a ser los templarios o que Illuminatis y cosas de estas, ¿no? Entonces, pues bueno, bien por ellos, pero 2 o 3 masones que he conocido me han caído muy bien, que tengo una relación relativamente estrecha con ellos. Entonces, pues nada más el tema de la paridad de género, no hablamos de que si permitirían el acceso a personas transgénero, gays y todo eso que está tan de moda, también hubiera estado interesante tocar esto, pero bueno, pues ya será en otra ocasión. Entonces, Gay sí hay. ¿Eh? Gay sí hay. Ok, gay. Está bien. Dice Porras, son mis masones favoritos. Dice Porras, sí, lo sabré yo. Mira, porque está tu papá, te respeto el día de hoy, fíjate. Por el enorme cariño y respeto que le tengo a tu padre, yo te contesto como te mereces. Pues Raúl, ¿cuál es tu opinión? Primero, bueno, mira, antes que hables, mira, en cuanto a los homosexuales, cuidamos mucho de que no entren ese tipo de gente, porque de alguna manera son muy susceptibles de afectar, no la imagen de la masonería en absoluto, pero el hecho de que manejen situaciones muy vulnerables para ellos, y que cualquier individuo con intenciones aviesas, sabiendo que él es masón y que está posicionado, o ya de alguna manera se posicionó en el ámbito político, puede ser muy fácilmente manejado. Entonces, por eso es que se cuida mucho no aceptar homosexuales dentro de la masonería. ¿Está bien? hay que hablar un día de la cultura woke, que ahorita está muy de moda y que es muy, muy polémica. Y bueno, pues como todo, ¿no? Hay grupos de todo actualmente. Dicen que el que busca encuentra, y supongo que toda la gente que realmente está intentando aprender más de lo que actualmente cree conocer, siempre va a tener un grupo, ¿no? Yo creo que mucha gente que ha estado en una iglesia, como fue mi caso, en la cual, pues de pronto, bueno, en mi caso fue muy particular, ¿no? Porque con una mamá cristiana y con un papá, como pues, lo acaban de ver, fue una lucha interna muy, muy interesante, la cual yo viví, pero también no puedo decir que fue algo malo, ¿no? Al contrario, me ha dado muchas herramientas para entender a una gama muy importante de personas que me han rodeado, y bueno, yo solo les puedo decir, no se cierren, no satanicen las cosas simplemente porque no conozcan cómo funcionan o porque alguien les dijo esto está mal. Yo una vez, cuando más joven, que sí le recriminaba mucho a mi papá, ¿no? Como buen cristiano que era en ese momento, de que es que es cosa del diablo, él me decía, bueno, tú ve, aprende, lee, y luego me comentas por qué está mal, ¿no? O sea, no dejes o no te quedes con la idea de lo que te están diciendo que debes de creer, sino que busca esa otra parte de la verdad o de la historia, entiéndela, búscala, estúdiala, y ya después entonces puedes decir, ok, ya que tengo todo este conocimiento, ya puedo decir por qué realmente están mal. Y pues qué es lo que me ha llegado a pasar, ¿no? Ya puedo yo hablar de una corriente o de otra corriente y decir, tienen sus virtudes y tienen también sus defectos, ¿no? Como todo. Así es, pues gracias por compartir este tiempo con nosotros, gracias por la atención a nuestro público que nos acompaña. Acuérdense de darle like, de compartir, por favor, es lo mejor que puedan hacer por este canal y para que podamos seguir trabajando para ustedes. Gracias a los tres, gracias por estar con nosotros. Mario, Raúl, maestro Raúl Lara, gracias. Esto fue A Través de la Niebla. Mi nombre es José Luis Porras. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.